Hay una nueva religión en nuestro mundo. Para ser sincero, no se trata de una religión nueva, ya que ha existido desde el principio de los tiempos. Pero la razón por la que me refiero a ella como la nueva religión es que rara vez, o nunca, es vista como una religión. La religión va directamente en contra de la verdad fundamental de la vida cristiana. El punto de partida del cristianismo es la muerte. Comienza con la muerte del yo. Para tener una relación con Cristo, tienes que morir a ti mismo. Esta religión no es más que la religión del yo. Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La frase pronunciada por Jesús es una poderosa llamada al discipulado que se encuentra en los Evangelios, especialmente en Mateo 16, versículo 24, Marcos 8, versículo 34 y Lucas 9, versículo 23. Esta afirmación encierra la esencia del compromiso cristiano y del camino de la fe. Es una llamada al compromiso total con Cristo. Llevar la propia cruz significa el compromiso completo e inquebrantable de seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Significa dar prioridad a las enseñanzas y al ejemplo de Cristo por encima de todo lo demás, incluidos los deseos personales, las ambiciones e incluso los planes de vida. Significa que incluso si el mundo te odia, seguirás a Cristo. Significa que si tienes que estar solo, seguirás a Cristo. Significa que incluso con la espalda contra la pared, seguirás a Cristo. Es una llamada a negarte a ti mismo. La frase «toma mi cruz y sígueme» también implica el concepto de negarse a uno mismo, abandonar el egoísmo y el egocentrismo. Se trata de poner las necesidades de los demás y la obra del reino de Dios por encima de los propios intereses y deseos personales. Es una llamada a no vivir en la carne, sino a vivir en el Espíritu y en obediencia a la palabra de Dios. La frase «toma mi cruz y sígueme» significa morir a uno mismo. Es la negación del yo. Jesús recalcó a sus discípulos la importancia de tomar su cruz, símbolo de muerte, y seguirle. Dejó claro que quien quiera seguirle debe negarse a sí mismo. Esta negación implica una entrega simbólica, espiritual e incluso física de sus vidas, si es necesario. Esta negación de sí mismo no es solo parte de ser un seguidor de Cristo, es esencial. Jesús enseñó que los que tratan de preservar su vida terrenal pueden acabar perdiendo su vida eterna, mientras que los que sacrifican su vida por amor a Él encontrarán la vida eterna. En las Escrituras, morir al yo se presenta sistemáticamente como un aspecto no negociable de la vida cristiana. Sin embargo, en el mundo actual, muchos profesan el cristianismo, pero viven en contradicción con sus principios. Algunos dicen ser cristianos, pero siguen practicando la fornicación, el robo o la injusticia. Esto contradice la esencia del nuevo nacimiento en Cristo. Venir a Cristo significa ver la antigua vida crucificada con Él y empezar de nuevo en obediencia a sus enseñanzas. Debe haber una transformación perceptible en la vida de uno al aceptar a Cristo. Si alguien permanece sin cambios después de profesar la fe en Cristo, solo está abrazando una religión de autoengaño. Nacer de nuevo tiene que ver con la transformación, con alinear los gustos y disgustos con los de Dios, con abrazar lo que Él ama y rechazar lo que Él odia. Nacer de nuevo no implica perfección todo el tiempo, pero sí exige un cambio fundamental en la vida. Jesús se pronunció contra los seguidores tibios, los que intentan vivir en parte en su antigua vida y en parte en la nueva. Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. Advierte que rechazará esos esfuerzos vacilantes. Esta tibieza que caracterizaba a la iglesia de la Odisea también prevalece en muchas iglesias de hoy. La tibieza se debe a menudo a la reticencia a morir al yo y a comprometerse plenamente a vivir para Cristo. Por lo tanto, la muerte al yo no es opcional para los cristianos. Es una elección deliberada que conduce a la vida eterna. El verdadero discipulado requiere un compromiso total e inquebrantable con Cristo, que se manifiesta en una vida transformada y en el abandono de las viejas prácticas.
En 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4, está escrito: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta religión destruye muchas vidas. Muchas personas predican esta religión, y los pastores también la enseñan. Muchos oradores motivacionales hoy en día se llaman a sí mismos pastores y están plantando esta religión en los corazones de millones de personas cada semana. Muchos oradores motivacionales ignoran completamente a Dios y enseñan a la gente a glorificarse a sí mismos. Vivimos en una era de autoexaltación, una era de autoadoración. Todo gira en torno a mí, y yo trata de lo que quiero, de lo que necesito, de mis deseos y mis necesidades. Yo soy el centro de mi vida, y tengo que cuidar de mí mismo. No es casualidad que, a medida que la religión del yo gana más protagonismo en nuestra generación, se haya introducido la palabra selfie. Un selfie es una fotografía que alguien se hace a sí mismo, normalmente con un smartphone, y en las redes sociales. Vivimos en la era de la ostentación. Esta es una de las razones por las que sabemos que estamos en los últimos días. 2 Timoteo 3, versículos 1 y 2 dice: pero debes saber esto. En los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, avaros, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Nótese la palabra jactanciosos. La sociedad en su conjunto será una sociedad de fanfarrones, y la plataforma perfecta para ello son las redes sociales. Cuando usted se desplaza a través de los medios de comunicación social de la gente, todo lo que ves es gente jactándose, exaltándose a sí mismos y mostrando sus vidas. Vivimos en una generación fanfarrona. La mayoría de la gente solo publica cosas positivas en sus redes sociales para presumir de sus logros. Rara vez se ve a la gente publicar cosas negativas en las redes sociales. Muy rara vez alguien publica algo como: aquí hay una foto, acabo de perder mi trabajo. O aquí hay una foto de mi familia, estamos sonriendo en la foto, pero acabamos de tener una discusión masiva. En el fondo, mucha gente publica para presumir. Vivimos en la era de la vanidad. Es casi como si 2 Timoteo 3, versículo 12, nos estuviera diciendo que viviríamos en un mundo en el que la gente estaría centrada en sí misma. Esta es la nueva religión, la religión del yo. Puedes convertirte en un Dios para ti mismo, a tus propios ojos, exaltándote a ti mismo a una posición que solo Dios debería ocupar en tu vida. Puedes elevarte a ser un Mesías a tus propios ojos. Recuerda, esto es exactamente lo que Satanás hizo. Isaías 14, versículos 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hija de la mañana? ¿Cómo fuiste echada por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Dijiste en tu corazón: subiré al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, y en el monte de la congregación me sentaré, en los confines del norte ascenderé por encima de las nubes más altas, y seré como el Altísimo. Me atrevería a decir que la religión del yo es satánica. El primer pecado que se comete, es la religión del yo. Este pecado es tan horrendo e insidioso que ha causado la guerra en el cielo. La religión del yo excluye completamente a Dios. Es una religión que no da gloria a Dios. La religión del yo dice que lo que necesitas en esta vida no es Dios, Jesús o el Espíritu Santo, sino a ti mismo. Está el poema Invictus de William Ernest Henley, que dice: soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Pero, ¿puedes realmente hacer latir tu propio corazón? ¿Puedes producir tu propio oxígeno? ¿Puedes salvar tu propia alma? La religión del yo es egocéntrica, y no hay nadie más egocéntrico que el diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseña la verdadera doctrina. Jesús vino a la tierra a decir que no necesitas a nadie, ni siquiera a Dios. Eso es lo que predicaron los apóstoles, por lo que incluso eligieron morir. Puedes ayudarte a ti mismo,
Eso es lo que predica la Biblia. Juan 15, versículo 5 dice: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que está en mí y yo en él, da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El Salmo 121, versículos 1 y 2 dice: Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No se puede hacer nada sin Dios. Nada funciona en la tierra sin el conocimiento de Dios. Si alguien te dice que no necesitas a nadie, o que te bastas por ti mismo, o que no necesitas a Dios, estás escuchando la religión del yo. La religión del yo se centra en sí misma y deja de lado a Dios. Puedes llamarlo automotivación, autoelevación o autodesarrollo, pero lo llames como lo llames, no está aprobado por Dios. Dios debe estar en el centro de todo lo que hagas. En todo, depende de Él y solo de Él. Gálatas 1, versículos 6 a 9 dice: Me maravillo de que tan pronto abandonéis al que os llamó en la gracia de Cristo por otro evangelio, que no es otro que el de algunos que os perturban y quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros mismos, o un ángel del cielo, os predicara un evangelio que fuera más allá de lo que os hemos predicado, que sea maldito. Así como hemos dicho, y ahora repito, si alguien os predica un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anátema. Pablo está afirmando enfáticamente que si alguien viene predicando otra doctrina, otra religión que es diferente de la religión de Cristo, debes rechazarlo. Si alguien te dice que no necesitas a Dios ni a nadie más, debes alejarte de él. Esta religión del yo es omnipresente y no acaba de empezar hoy. En la Biblia, un hombre rico siguió la religión del yo y pagó por ello con su vida. Lucas 12, versículos 19 y 20, dice: Y diré a mi alma: Alma, tienes guardados para muchos años muchos bienes. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche se te pedirá tu alma, y lo que has preparado, ¿para quién será? Este hombre se glorificaba afirmando que lo había hecho todo por sí mismo. Tal vez estaba influido por los oradores motivacionales que dicen que nadie puede ayudarle salvo él mismo. Aunque corra del punto A al punto B, acumulando tesoros para sí mismo, ¿quién hizo posible que lo hiciera? Nadie excepto Dios. Alabarse a sí mismo es inútil. Jesús dice que sin Él no puedes hacer absolutamente nada. David reconoció que su ayuda venía de Dios. No afirmó que podía hacerlo por sí mismo. Buscó la ayuda de Dios. La religión del yo es satánica, y muchos cristianos no son conscientes de ello. Pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que escuchó un sermón sobre morir al yo? Morir al yo es una doctrina cristiana fundamental. Gálatas 2, versículo 20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, de modo que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esta vida que ahora tengo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo del apóstol Pablo significa que, al aceptar a Cristo, los creyentes mueren simbólicamente a su vieja naturaleza pecaminosa y viven una vida nueva en la fe y la obediencia a Cristo. Lucas 9, versículo 23, enfatiza esto aún más, afirmando: Y les dijo a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús insiste en la necesidad de renunciar a uno mismo y estar dispuesto a soportar penurias o persecuciones por su causa. Romanos 6, versículo 6 dice: Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue con él, para que el cuerpo del pecado fuese eliminado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este pasaje refleja la idea de que los cristianos deben renunciar a sus antiguas formas de vivir en pecado y adoptar una nueva vida de rectitud. Morir al yo no significa una muerte física literal, sino metafórica. En este sentido metafórico, el egoísmo, el orgullo y los hábitos pecaminosos se sacrifican para vivir una vida de humildad, servicio y obediencia a Dios. Se trata de poner la voluntad de Dios por encima de los propios deseos, lo que da lugar a un crecimiento espiritual y a una relación más profunda con Dios.
Este concepto es fundamental en el discipulado cristiano y se considera un camino hacia la verdadera libertad y realización espirituales. Esta es la esencia de la fe cristiana. Se caracteriza por el compromiso total, la sumisión total y la obediencia total a Dios. Significa elegir seguir la voluntad de Dios de todo corazón, sin reservas. No puedes tener un pie dentro y otro fuera. Elija hoy que usted y su familia servirán al Señor, sin importar el costo. Toma la decisión de servir al Señor con un compromiso y una dedicación inquebrantables. Recuerda que la verdadera grandeza reside en la humildad, el servicio desinteresado y la sumisión a Dios. En el viaje de la vida, sacrificar el egoísmo y entregarse al plan divino no solo fortalece el espíritu, sino que también allana el camino hacia una paz interior duradera. Que al recorrer el camino de la renuncia a los propios deseos en favor de la voluntad de Dios, descubramos una libertad que trasciende las limitaciones terrenales. Que la fe guíe cada paso y que la decisión de servir al Señor sea el ancla que mantenga firme nuestro camino espiritual. En este compromiso total con Dios encontramos no solo un propósito, sino también una fuente inagotable de amor, gracia y verdadera realización. Que este camino de muerte al yo esté marcado por la belleza de la transformación interior y la alegría de vivir en sintonía con el plan divino. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones y las mentes de quienes eligen seguir el camino de la humildad y el servicio. Que la búsqueda de una vida centrada en Dios sea recompensada con la plenitud de su presencia constante. Que cada decisión de servir al Señor sea un testimonio radiante de la gracia transformadora que brota de la valiente elección de morir al yo. Si hoy, ahora mismo, has experimentado la presencia del Espíritu Santo mientras veías este video y sientes el deseo de tener un encuentro transformador con Cristo, comenzando una nueva etapa de tu vida, o quieres renovar tu compromiso porque te has desviado del camino por alguna razón, o incluso nunca has aceptado a Jesucristo como Señor en tu camino, te invito amorosamente a aceptar a Cristo. Deja tu comentario abajo diciendo: te acepto, Señor Jesús, como mi único Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima.